2507-3883. Hay envíos a todo el país. Bueno, cambiamos de tema en esta parte del programa. Nos está acompañando Estela Ovelar, que es secretaria general de ONAJPU, la organización de jubilados y pensionistas del Uruguay, que venía en alerta, esperando a ver si iba a haber algún anuncio sobre las jubilaciones mínimas y los eventuales aumentos. Repasemos, si le parece, Estela, antes la crónica de Telemundo que tiene a Lodone, al propio ministro de Economía, hablando. Uno de los compromisos de campaña del Frente Amplio fue que el adelanto del 3% que se le hace a las jubilaciones mínimas no correrá a cuenta del ajuste anual. Es decir, que no será descontado en diciembre cuando se ajustan todas las jubilaciones en función del índice medio de salarios. Pero lo que reclama ahora la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, es que el gobierno todavía no ha anunciado el adelanto en julio. Esto genera preocupación porque los recibos en el BPS ya están en proceso. El ministro de Economía, Gabriel Lodone, fue consultado por este tema en el programa de streaming La Fórmula y respondió: es un tema que está a estudio y no quisiera adelantar otra cosa que no sea eso. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que tengamos que tomar la decisión. ¿Que vence cuándo ese día? Porque... No lo sé, pero sé que hay un plazo inminente sobre el cual tenemos que tomar una decisión, pero no recuerdo cuál es, así que no quiero decir algo que no estoy seguro. Bueno, muy bienvenida, Estela. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, se bajó un poquito la guardia. Hoy habló incluso Sánchez también, tengo entendido, tratando de dar alguna tranquilidad sobre el tema. Bueno, nosotros venimos hace varios días con diferentes conversaciones, con diferentes entrevistas. Incluso estuvimos con el presidente de la República, el profesor Yamandu Orsi. En ningún momento se nos dijo que no. Se nos dijo que se iba a estudiar el cómo, el cuánto y el cuándo, pero que se estaba todavía tratando este tema. Ustedes saben que este reclamo de la Organización Nacional es desde mucho tiempo. Si bien, creo que en otra oportunidad aquí también lo dejé plasmado, en el año 2007 hasta el 2020, ese adelanto. ¿Por qué adelanto? Porque constitucionalmente se puede dar un solo aumento de pasividades anuales, ¿verdad? Sí. Ya está establecido. Ese adelanto del 3% quedaba después cuando el ajuste de cada enero. Eso llevó a que hoy las jubilaciones mínimas están en 20.057 pesos. En el último quinquenio se daba este adelanto, pero después se descontaba al llegar el ajuste de enero. Me acuerdo, sí. Tú recuerdas que también sí. Eso lo estuvimos conversando. Nosotros, la preocupación es la fecha, porque para poderlo cobrar los jubilados y pensionistas que ganan la mínima, que estamos hablando de aproximadamente 140.000 personas, ¿verdad? Debería de haber estado el decreto autorizando el cuánto a partir del mes de julio para cobrarlo en agosto. En conversaciones que hemos tenido, incluso el Consejo Directivo Nacional de ONAJPU está en alerta frente a esto. Digo alerta porque nos venimos reuniendo más seguido, todas las semanas, de ver. Hasta ahora no se nos ha dado la cifra exacta. Mañana tenemos una entrevista en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Es el 3% que reclaman? Nosotros reclamamos el 3%. Pero que además quede en el ajuste de enero. Si bien se nos ha transmitido, el presidente de la República es una promesa de campaña también, pero si bien se nos transmitió que está la preocupación, que está la discusión, que se está viendo la forma, que esto después no se descuente, ¿verdad? Porque si no, cuando llega esta recuperación posible cada mes de enero, se hace... No se accede, no se llega. ¿Advierte un mejor talante? ¿Ha sido más fácil el diálogo con este presidente que con el anterior? Sí. O ministro de Economía, mejor dicho. Ha sido más, quizás fuimos más receptivos, fueron más receptivos a la problemática. Siempre sabemos que cuando tenemos que hablar de números y de plata, los ministros de Economía ven los números y está bien el ingreso, y aparte se deja, muchas veces no se considera la parte social o no se tiene en cuenta. A nosotros nos preocupa mucho porque son compatriotas, hombres, mujeres,
que ese es el básico, los 20.057. Pero después entre los descuentos o algún préstamo que se tiene, el ingreso es menor. Medicación, digo, hacemos la lista de todas las cosas, ¿no? Claro. Y este aumento, por mínimo que sea, que parece, mucha gente dice, 602 pesos en el bolsillo de la gente, no es nada. A veces también hay que estar en el bolsillo de esa persona. Yo puedo decir nada en una pasividad de pronto de 40.000 pesos. Yo no sé si en una pasividad que realmente está recibiendo en la mano 12.000 pesos líquidos, si 600 pesos. Está bien. Hay según la medición que hagamos cada cual. Edgardo. Sí, yo quiero darle un poco de contexto, porque algo lo planteó la compañera acá. La jubilación mínima ha ido aumentando desde las bases de contribución, desde los gobiernos del Frente Amplio, a partir de esa estrategia que fue dar el adelanto a mitad de año y luego no incorporarlo a la adecuación que se hacía. Incorporarlo. Incorporarlo, no descontarlo, quise decir, incorporarlo al aumento que se hacía en enero-febrero, digamos. Y eso permitió que el salario, la jubilación mínima se fuera acercando al salario mínimo. Porque fue más rápido, iba más rápido que el aumento salarial, porque en realidad el aumento salarial establecía anual, el IPC anual establecía el aumento de la jubilación, pero como la jubilación había tenido ese incremento a mitad de año, lo iba acercando a la jubilación, el aumento es por el índice medio de salario, no por el IPC. No, bueno, por el índice medio de salario, pero acá había como dos aumentos. El índice medio de salario establecido constitucionalmente en enero-febrero, pero había un agregado, ese adelanto que luego no se descontaba. Eso permitió acercar. Y ese fundamento fue manejado desde el Frente Amplio también para no estar de acuerdo con la reforma la propuesta de reforma constitucional sobre previsión social que impulsó el PIT-CNT. Porque se sostuvo en su momento, y yo compartí ese criterio, que era posible, desde el punto de vista del manejo legal, acercar la jubilación mínima al salario mínimo sin que quedara establecido en la Constitución como planteaba la propuesta que levantó el PIT-CNT. Entonces, cuando se dice, y estoy de acuerdo, es un compromiso de campaña, ese compromiso de campaña hay que cumplirlo y es el momento de cumplirlo. Y me parece que el ministro Odone, Yamandú, deben que cumplir ya con esa definición de ese incremento en estos momentos, que es parte de un compromiso de campaña. Que si uno lo pondera desde el punto de vista del salario de la jubilación mínima, siendo más o menos $500 la jubilación mínima, y planteándose un 3%, estamos hablando de $15 por jubilación, que sería el incremento que provocaría ese 3%. Que multiplicado por 140.000 jubilados que se beneficiarían serían $25 millones anuales. Y aplicado hoy, de aquí a fin de año, serían 12,5 millones de dólares, que implicaría aumentar ese mínimo un 3%. Por lo tanto, me parece a mí que es una definición. Y quiero compararlo con una discusión reciente que venimos. Claro. A nivel de... Ahí cuando vos pones en perspectiva los temas, las discusiones, decís, ¿qué estamos discutiendo? Claro, ¿no? estamos discutiendo. Entonces, ver, la comparación con la caja profesional, donde acabamos de estar discusión durante 2 o 3 meses, hubo un acuerdo en el cual el Estado se comprometió a aportar 65 millones de dólares por año para cubrir 20.000 jubilaciones de los profesionales en una caja que estaba fundida. Entonces, yo quiero hacer esa comparación y que sea reconocida desde la izquierda, lo quiero decir, que estamos hablando de aumentar las jubilaciones mínimas con una implicancia que es bastante menor a lo que nos significó sacar de la fundición que estaba la caja profesionales, por lo menos... lo que se llama correr por izquierda. Bien, estamos. ¿Puedo regalar algo? A ver, al Alfredo. razonamiento? Que me parece que es clave. Siempre hablamos de los 25.000 pesistas. Hay 500.000 de uruguayos que cobran 25.000 pesos. Los jubilados cobran 20.000. Con ese 3% van a cobrar 20.600. El gobierno anterior rebajó el IAS, mi caballito de batalla. ¿Se acuerdan? Que he hablado y voy a seguir hablando de eso. Que eran las jubilaciones más altas. La caja profesional es, lo que decía recién Edgardo, fundamental. El sueldo promedio son 90.000 pesos.
el sueldo promedio. La jubilación promedio. La jubilación promedio, digo, es No. 90.000 pesos. 94.000 Lo dijo el presidente de la Sí, sí. promedio, estoy hablando. Ah. ¿Está? Los promedios, ¿viste? Se agarran los enanos, pero el promedio es ese. Hay 144.000 jubilados cobran 20.000 mangos. Los profesionales cobraban promedio 90 y se le da, no me acordaba la cifra esa, 65 millones por año frente a 25 que le están pidiendo. Me parece que hay que regular el tema, ¿no? A quién le estamos dando y a quién hay que darle realmente. Me parece que desde ese punto de vista también está el tema de la infancia, ¿no? Los jubilados yo sé que son... que quiera, pero acá O sea, hay estás tema de justicia. contraponiendo intereses Yo totalmente considero, legítimos. no, A ver, el Fernanda, 3%. Pará, déjala hablar, después Una cosita volvés. cortita nada más. El aumento se va a dar en enero, ¿ah? A los jubilados. ¿Hay que dárselo a todos por igual? ¿No habría que tratar de dárselo diferenciado a la gente? A ver, Sí, yo Fernanda. creo que este tipo de discusiones en realidad lo que hace es contraponer dos cosas que son totalmente legítimas y que de las personas que estamos hablando tienen todo el derecho de cobrar lo que corresponda. No me parece que sean los jubilados con menores salarios, con menores jubilaciones versus las jubilaciones de los profesionales. Es más, yo soy... No, Todos Alfredo. laburaron, todos laburaron. No, pero Alfredo, A ver, es una pará. conceptual. El tema... Seas mal. Yo soy una convencida de que la primera redistribución es dentro del Estado y que hay instituciones que no tienen sentido de que existan, a la cual nosotros volcamos un montón de recursos y yo no le voy a ir a sacar al jubilado profesional. Capaz que tengo que discutir qué tan útil o qué tan necesario es para el Uruguay el correo. Y como digo, el correo puede decir un montón de instituciones. Ministerio de ¿Por qué Turismo. siempre es en detrimento de el que labura? ¿Por qué tengo que contraponer el interés de las jubilaciones totalmente sumergidas, que obviamente este reajuste y mucho más? ¿Por qué lo tengo que contraponer con la jubilación del profesional? Creo que ahí es cuando enfocamos mal, que no digo que lo hagan ustedes, se lo digo a mi compañero Alfredo García. Nosotros no lo contraponemos. Porque No es un tema que legítimo, contraponemos obviamente. desde la organización nacional. Nosotros no le queremos quitar legitimidad a ninguna caja. Sí, la Organización Nacional de Jubilados insiste que debería ser un solo sistema de seguridad social a nivel país. De acuerdo. A nivel país. El cómo, hay especialistas para que eso lo manejen, ¿verdad? Justamente, muchas veces para prevenir Todo esto que está... Prevenir o no sé, todos tenemos las mismas obligaciones en un país, por lo tanto, todos debemos tener los mismos derechos. Nosotros desde la organización no contraponemos, sí hay otros actores, podemos ir a la caja militar que cobra un aguinaldo, los que estaban jubilados hasta el 2018, ¿no? Posterior a eso no cobran. Pero ¿por qué? Y nosotros, digo nosotros, jubilados del Banco de Previsión Social, desde el año 79, por el acto 9, se quitó el aguinaldo y nunca más se discutió el restablecerlo. Llamémosle aguinaldo, llamémosle partida fija, porque hay también bibliotecas que dicen el aguinaldo ya está calculado en el cómputo jubilatorio. Acá hay una realidad y también no solo no enfrentar, eso es un tema legítimo del Ministerio de Economía y Finanzas, pero tampoco enfrentemos con la pobreza infantil. Claro. Contraponer la pobreza infantil con que no hay pobreza en los adultos mayores porque perciben una jubilación mínima también nos parece un despropósito. Y creo que yo en otro momento acá lo he manifestado también. Mucho. Los niños que están sujetos a su vulnerabilidad de derechos no viven solos. O hay una madre jefa de hogar o hay un abuelo con una jubilación magra que está sosteniendo esa mesa. Porque no somos ajenos al cambio en la sociedad, al cambio de las familias, de las estructuras familiares, del narcotráfico. No podemos ser ajenos. Esas cosas también tenemos que empezar a observar dentro de la sociedad cómo se están utilizando. Entonces, desde la Organización Nacional, cuando a veces dicen, no, pero acá no se trata de quién primero llegue a la meta. Acá se trata de pensar entre todos cómo puede haber más justicia social, ¿verdad? Y que además las reformas perduren más allá de los gobiernos de turno. Nuestra Organización Nacional no estuvo de acuerdo con la última reforma porque se trató solo jubilaciones y pensiones, cuando el Banco de Previsión Social es mucho más que eso, va desde antes de nacer hasta después que nos vamos de este mundo. Son muchas más prestaciones que se dan, seguro de desempleo, seguro de salud, el sistema de Crenadecer, de las enfermedades raras, o sea,
muchas más, digamos, seguridad social, protección social, que solo jubilaciones y pensiones. Desde la Organización Nacional, desde el Congreso 26, vamos a tener este año el 29, se aprobó llegar a 4 bases de contribuciones, 4 BPC, 4 bases de prestaciones y contribuciones, que es la unidad que mide, ¿verdad?, las jubilaciones. Estaríamos, si eso se hubiese ido cumpliendo, subiendo de a poco, la base de prestaciones y contribuciones está en 3.05, igual que en el año 2019. Vale decir que el 2019 ahora, la BPC no subió para jubilaciones y pensiones. Si se hubiese ido llevando paulatinamente, acá nadie habla de romper la chanchita y que salga todo, pero si se hubiese ido llevando paulatinamente, estaríamos muy cerca de las 4 bases de prestaciones y estaríamos un poquito más que el salario mínimo, Sí. ¿verdad? Entonces, sabemos que, digamos, de pronto las cuentas los activos son finitos, sabemos que la sábana es corta, pero tenemos 140.000 compatriotas que cobran la jubilación mínima, sin contar pensión, vejez e invalidez, que cobran menos, que cobran unos 17.000 pesos. El 52.6% de jubilados del Banco de Previsión Social cobran menos de 26.300 pesos. ¿Te das cuenta? Ahora, Antes de seguir, quiero recordarles las novedades de Sorry Fácil. Enseguida retomamos. Mirá. ¿Querés recuperar la confianza al sonreír? En Sorry Fácil tenemos la solución.